no sé si te lo habíamos comentado, te tienes que hacer una autopresentación. Buah, ya ves tú, como no tengo ego. Pero te voy a decir lo mismo que le digo a los demás. La parte que interviene en presentarte te la resta, ¿no?, de tu intervención. Oh, eso no vale. ¿Cómo que? Comido por los servidos, suele decir. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a los compañeros y las compañeras de formación de Canarias por haber querido contar con mi participación. Siempre es un placer venir a estas islas, aunque llueva, lo cual es una novedad. Efectivamente vienes aquí buscando el famoso sol y playa, pero hoy ha tocado lluvia. La verdad es que ayer lo pasé bastante mal en Madrid con la tormentaza esta que me tuvo 3 horas metido en el avión. En fin, vicisitudes de este mundo circular, mundo moderno. Bueno, soy sindicalista, soy hijo de la clase trabajadora. Soy el primer universitario de las 2 ramas familiares. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, nunca ninguno fue universitario. Y soy claramente un hijo del estado del bienestar, porque yo llegué a ser universitario gracias a los programas y becas y ayudas que se daban, por lo menos en la época en que yo fui estudiante. Ya soy bastante mayor, por lo tanto ya no sé si seguirán dando las becas. Eso me permitió llegar a la universidad, por lo tanto soy el primer universitario de las 2 ramas familiares. Por lo tanto, supuestamente soy un claro ejemplo de lo que se llama el ascensor social, ¿no? Los hijos del obrero a la universidad. Y eso es lo que hemos intentado hacer, desde luego, siempre desde la izquierda y siempre desde este sindicato. Soy sindicalista, soy una persona de izquierdas y soy antifascista. Quizás serían las 3 cosas que me gustaría decir inicialmente para que quede claro. Se va a notar después, pero digo para que quede claro desde el principio, ¿no? Se va a notar. Soy abogado desde el año 1900, esto ya es adjetivo, lo otro es lo importante. Soy abogado desde el año 1991. Desde el año 1991 a 1998 ejercí libremente mi profesión. Fundé la organización Sos Racismo España en el año 1992, una organización antirracista y antifascista, que igual les suena a algunos. Y en el año 98, Comisiones Obreras me ofrece hacerme cargo de la asesoría jurídica confederal en materia de inmigración, y desde el año 98 llevo esa competencia, ejerciendo de coordinador de los servicios jurídicos de comisiones y, en definitiva, asumiendo la competencia de inmigración desde 1998 a nivel estatal. He participado en todos los procesos negociadores, de todas las leyes de extranjería que ha habido desde aquella época, en los reglamentos de extranjería también. Soy miembro de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, que es la que elabora trimestralmente el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, por el cual supuestamente se admite o no se admite la contratación de trabajadores extranjeros en los países de origen para traerlas a España legal, segura y eficazmente. Y represento a Comisiones Obreras en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Y luego, desde el año 2015, por si era poco, parió la abuela, que suele decir, se entendió por la Ejecutiva Confederal que al calor de la mal llamada crisis de los refugiados, que luego podemos detenernos un poco en ella. 2015, recuerden ustedes, las costas de Grecia y de Italia desbordadas de llegados de refugiados de la guerra civil en Siria, una catástrofe política, una catástrofe humanitaria y una catástrofe institucional. Pues se entendió desde Comisiones Obreras que sería bueno aportar un perfil técnico a la representación de Comisiones Obreras en el Comité Económico y Social en Bruselas. Y hete aquí que desde el año 2015 estoy representando a Comisiones Obreras en Bruselas y juego con ventaja, claro, porque el perfil mío es muy técnico, de inmigración y asilo, y entonces, bueno, pues lo que decía Antonio Gramsci de ejercer la hegemonía, pues lo estamos haciendo en Bruselas. Todo lo que se haga en inmigración en el Comité Económico y Social, pues lo hago yo, que soy el que sabe. Digo así, no tengo abuela, pues ya lo digo, y así para que ustedes tengan claro. O también se puede ver de otra manera, ¿no? Se puede pensar en el país de los ciegos el tuerto rey también, ¿no? Es decir, como allí no sabe nadie, pues llega uno que sabe un poco y se lo lleva todo de calle, ¿no? Ese es un poco el panorama de lo que es mi biografía. Y ahora ya sí, si te parece bien o te parece corto, te parece bien, ¿no? En términos generales. Bien, agradezco la oportunidad de venir. Además, la invitación se produce en un momento muy, muy interesante del proceso de competencias de la Unión Europea en materia de inmigración. Ya saben ustedes que si hay alguna cuestión que sea troncal en los titulares de la actualidad es la inmigración. Generalmente, lamentablemente, para mal,
y que articula posiciones políticas diversas, desde la coherencia a la demagogia, pasando por el populismo, la xenofobia, el racismo, o la asunción de que la inmigración es un proceso normal y que debe ser asumido con la normalidad que tienen otros procesos humanos cotidianos, ¿no? Es decir, como hay muchos otros que no ponemos este dramatismo en la gestión, por ejemplo, del acceso al mercado laboral de los jóvenes, o cómo gestionamos las pensiones, o cómo rompemos los techos de cristal, la doble escala salarial de las mujeres en los centros de trabajo, pues igual debería ser asumido la cuestión migratoria con la normalidad de que es un factor normal, cotidiano, habitual en cualquier sociedad contemporánea moderna, en cualquier sociedad turbocapitalista, como a mí me gusta llamarlas. Pero, sin embargo, en el tema de la inmigración se cruzan muchos dramatismos, mucha demagogia, mucha, como decía Naguib Mahfouz, el escritor egipcio, muchas identidades asesinas, ¿no? Esta defensa a ultranza de la identidad, cuando las identidades yo creo que son plurales y son diversas y nadie realmente tenemos claro cuál es nuestra identidad, si es que existe eso que se llama identidad, ¿no? Por lo tanto, en esas estamos. Habrán oído ustedes hablar, que es de lo que les voy a contar hoy, un poco del Pacto Europeo de Migración y Asilo, y les voy a poner también un poco al día sobre la situación derivada de la guerra rusa en en Ucrania, y las connotaciones que está teniendo en otros elementos de lo que es la configuración de una política europea de inmigración. Primer titular, que quiero que se les quede a ustedes claro: la Unión Europea carece de política de inmigración. Cuando ustedes oigan hablar de que la Unión Europea tiene una política de inmigración, la Unión Europea, o mejor dicho, tiene una no política de inmigración, porque aparentemente se dice, se habla, se comenta, pero no existe un planteamiento. Si entendemos por política la determinación de unos fines u objetivos para alcanzar esos fines u objetivos, la disposición de unos medios o unos mecanismos para alcanzar esos fines, que es lo que podríamos entender una traducción casual de lo que es política, no existe. La Unión Europea no tiene claro qué es lo que quiere hacer con la población extranjera que quiere que llegue, si es que quiere que llegue, cómo quiere que llegue, para qué quiere que llegue. Y además no habilita mecanismos, es decir, ahora mismo, a día de hoy, no hay cauces legales de llegada de población extranjera a la Unión Europea. Por un subtítulo que les voy a añadir: la Unión Europea realmente no tiene competencias políticas en materia de inmigración. O sea, la política de inmigración es nacional, es gubernamental. Sin embargo, por el desarrollo del principio de subsidiariedad de la política comunitaria, el desarrollo de otras políticas de la Unión Europea, por ejemplo, la conjunción o la elaboración de una frontera exterior común, la política exterior común de visados, estas políticas van generando que al final lo que se llama subsidiariedad, que vayan teniendo que asumirse otras parcelas de acción política que no estaban previstas inicialmente como competencia de la Unión. En esas estamos. Por eso, como ustedes verán, y luego si quieren podemos parar en el debate, os lo explico más, Hungría y Polonia dan tanto la lata con que ellos no quieren aceptar nada, porque ellos entienden que la política de inmigración no es competencia de la Unión y que sería a lo sumo un acuerdo intergubernamental. En política comunitaria ustedes tienen que distinguir dos grandes escenarios: lo que es política comunitaria, que es la política asumida en cuanto que los Estados miembros de la Unión, los 27, ceden soberanía a las instituciones de la Unión, Parlamento, Comisión, Consejo, de lo que son las políticas intergubernamentales, que son políticas que no están en el rango de la Unión Europea y que los gobiernos se ponen de acuerdo entre ellos en desarrollar. Esa es la gran diferencia entre política comunitaria y política intergubernamental. En el ámbito de la política de inmigración estaríamos claramente en un ámbito, ahora mismo, a día de hoy, de política intergubernamental, porque no está asumida dentro de los tratados de la Unión Europea. Sin embargo, sí se va avanzando con muchísimas dificultades. Se me ha olvidado comentarles una cosa dentro de la introducción, que me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado, para que ustedes también, es importante que sepan qué es esto del Comité Económico y Social Europeo, que seguro que lo saben, pero ya se lo recuerdo yo, para que sepan de qué va esta movida, ¿no? El Comité Económico y Social Europeo es un órgano consultivo, pero no vinculante, es decir, somos una especie de Pepito Grillo de las instituciones comunitarias. Estamos configurados como supuestamente la voz de la sociedad civil organizada en la Unión Europea, y estamos constituidos en tres grupos. El primer grupo, grupo 1, empresarios o empleadores; el grupo 2, trabajadores, sindicatos;
Y el grupo 3 lo que se llama la diversidad europea. La diversidad europea, que es una especie de miscelánea o cajón desastre donde están metidos entidades que articulan la sociedad civil desde muchos prismas, ¿no? Pues, por ejemplo, jubilados, sector pesquero, sector ganadero, jóvenes, consumidores, discapacidad, es decir, ese sería el grupo 3. De hecho, el grupo 3 se llama diversidad europea para intentar definir lo que configura este grupo. ¿Cuál es la función que desarrollamos en el Comité Económico y Social por mandato de los tratados de Roma? Es decir, nosotros aparecemos como el Comité Económico y Social, estamos reconocidos a nivel institucional desde la propia creación de la Comunidad Económica Europea, en los años 50. Somos el órgano de consulta y asesoramiento en todas las políticas europeas. ¿Qué significa esto? Que la Comisión Europea, que es el motor, que es el gobierno de la Unión, cuando plantea una iniciativa legislativa, una propuesta de directiva, una propuesta de reglamento, necesariamente tiene que enviárnosla a nosotros para que nosotros demos un informe técnico sobre qué opinamos sobre esa propuesta, qué le falta, qué le sobra, si está bien, si está mal o tal. Cuestión que no se nos oye, claro. O sea, mejor dicho, generalmente no se nos escucha, a veces se nos oye, pero saben ustedes que no es lo mismo escuchar que oír, ¿no? Todos los que vivamos en pareja sabemos lo que no es lo mismo que nos escuchen a que nos oigan, ¿no? En fin, esto es así. Se nos oye, pero no necesariamente se nos escucha. Sin embargo, el contenido de nuestros dictámenes, porque nosotros nos expresamos a través de dictámenes, o opinions en inglés, es muy valorado, aunque no se diga. Porque a diferencia de nuestra institución hermana, que también habrán oído hablar de ella, el Comité de las Regiones, que tiene representación territorial de las regiones europeas, pues el Castilla y León, Canarias, País Vasco, Baviera, Córcega, están todas representadas en un órgano territorial. Tiene más peso, ¿por qué? Porque los que están allí representados son políticos que pertenecen a partidos políticos, mientras que nuestro perfil es técnico, de carácter técnico y provenientes de la sociedad civil, ONGs, sindicatos, organizaciones de empresarios, etcétera, ¿vale? Entonces nosotros, ya saben ustedes, quédense con esa idea, nosotros cada iniciativa que haya de la Unión Europea, nosotros aportamos nuestro granito de arena y opinamos sobre lo que nos venga a decir la Comisión. Luego, los Estados miembros también nos pueden pedir opinión sobre propuestas que hayan tenido. Por ejemplo, la presidencia española, que estamos ahora, ya saben ustedes, que el 1 de julio empezó la presidencia española del Consejo de la Unión, no la presidencia española de la Unión Europea, no, la presidencia española del Consejo de la Unión, que se confunden mucho el Consejo de la Unión con el Consejo Europeo, la Unión Europea, es decir, somos presidencia del Consejo de la Unión. La presidencia española del Consejo de la Unión ha sido tremendamente ambiciosa y nos pidió nada más y nada menos que 22 dictámenes exploratorios, se llaman. Dictámenes exploratorios es cuando un Estado miembro explora a través del comité por dónde podrían ir las cosas, ¿no? Y yo he sido ponente, que no era mi especialidad, pero como el comité lo decía ayer con Ana Carolina, que el comité es como una pastelería, es decir, que si tienes interés y ganas, te ofrece poder trabajar en lo que quieras y te permite abrir mucho intelectualmente tu abanico de posibilidades. Entonces la presidencia española presentó nos pidió un dictamen sobre salud mental y precariedad laboral y yo lo cogí. Y la verdad es que me está viniendo muy bien, porque la verdad es que está teniendo me apoyé mucho en los compañeros, sabe muy bien Vicente, en los compañeros de ISTAS dentro de la Fundación 1 de Mayo, Clara Llorens y Sergio, y que fueron ellos realmente los que hicieron el dictamen, porque yo de salud laboral lo justo, a nivel usuario total, pero nos ha permitido, de luego a Comisiones Obreras, hemos estado en la alta cumbre de alto nivel sobre salud mental y precariedad laboral que se celebró en Toledo, bajo la presidencia española con los ministros del Trabajo de la Unión Europea, y este que les habla tuvo el papel de keynote speaker, ¿no? Fui el conferenciante principal para explicar la propuesta, que la verdad es que la propuesta es de Comisiones Obreras, la que hemos desarrollado, que es la que va a justificar, y aquí está la noticia, el Consejo Europeo de Ministros de Trabajo ha acordado promover una directiva de riesgos psicosociales basándose en nuestro dictamen. Por lo tanto, hay veces que si esto parece que epur si muove, que diría Galileo, ¿no? Parece que esto se mueve, ¿no? Parece que a veces este síndrome del impostor que tienes alguna vez, todo lo que trabajo y no se ve el color de lo que estoy haciendo, pues hay veces que estas cosas sí que se notan, ¿no? Y entonces esto va a permitir que la presidencia belga, que empieza el 1 de enero del 2024, asuma en su portfolio
el trabajar también sobre precariedad laboral y salud mental, y posiblemente gracias al trabajo que hemos desarrollado desde ISTAS y la Fundación 1 de Mayo, en un tiempo relativamente prudencial, podamos tener una directiva de riesgo psicosocial, lo cual está muy bien. Bueno, volviendo a lo que me tocaba, hecha esta nota a pie de página, decía, la Unión Europea carece de política de inmigración, pero, ya sabes que todo lo que se dice antes de la palabra pero no vale para nada, pero en los años 80 los países que configuraban la entonces Comunidad Económica Europea empezaron a ver que si estaban desarrollando un mercado interior común, carente de tasas, de impuestos y de aranceles, esto necesariamente era una unión fronteriza a nivel económico, y era una disfunción tener una unidad fronteriza a nivel económico y no tener una unidad fronteriza a nivel físico, de personas. Teníamos una libertad de circulación de bienes y capitales, pero coño, no teníamos una libertad de circulación de personas y pasajeros, ¿no? Entonces, dentro de los países que formaban parte de la Comunidad Económica Europea, estos en el año 85 y posteriormente en el año 91 firman lo que se llaman los convenios de Schengen, ¿no? Schengen es una pequeña ciudad holandesa donde se firman estos convenios, imagino que los habrán oído hablar, son muy conocidos para mal, y lo que configura el espacio Schengen es la unidad de fronteras exteriores y la creación de un espacio interior de seguridad, libertad y justicia, se llama así, ¿no? Un espacio común, interno. Esto hace que el exterior sean las fronteras exteriores comunes, entonces, de los países Schengen, que no eran todos los países de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, perdón, no habíamos llegado a la Unión, pero hay un grupo de países que van avanzando por su... Schengen era intergubernamental claramente. Eran países que se ponen de acuerdo en que sus fronteras van a ser ya fronteras comunes. La consecuencia inmediata de Schengen es lo que todos conocemos como la Europa fortaleza. ¿Por qué? Porque para crear un espacio interior de seguridad, libertad y justicia, establezco unas fronteras brutales, con unos controles brutales, para evitar que nadie me entre a ese espacio interior, porque ya va a haber libertad de circulación total. El que entra por Portugal puede terminar en Alemania, el que entra por Croacia termina en Francia, no hay eliminación física, funcional de fronteras y aduanas. Por lo tanto, se articula lo que se llama el espacio de seguridad y justicia, lo que se llama la Europa fortaleza, que es lo que siempre se dice, la Europa fortaleza, que es lo que seguimos viviendo y sufriendo a día de hoy. Eso por lo que respecta a lo que sería el concepto de migración, ¿no? Las migraciones son esta mesa. Esta es la mesa de las migraciones. Pero esta mesa tiene dos patas: el refugio y el asilo y la migración laboral. El refugio y asilo es personas que vienen, mejor dicho, personas que salen de su país por riesgo cierto para su integridad física, por razones de persecución política, ideológica, religiosa, cultural, étnica o nacional. También, en el caso de España, por orientación sexual o por género. ¿Vale? La pata de las migraciones que corresponde a la persecución se llama el asilo, el refugio, mientras que la otra pata es gente que abandona su país en busca de mejores condiciones de bienestar sociolaboral, inmigración laboral. Pero la inmigración es una sola mesa con estas dos patas, ¿vale? Mientras que Schengen, hablaríamos de la inmigración laboral, gente que se desplaza en busca de mejores condiciones de desarrollo personal, sociobienestar, sociolaboral, bienestar, o lamentablemente también de mera supervivencia económica, que es así. Nota a pie de página, es cada día más difícil distinguir entre un refugiado político, étnico, religioso, nacional, que un refugiado económico. Es más, ya les puedo hacer la pregunta que les joda el fin de semana. ¿Tenemos legitimidad ética para distinguir a un refugiado político de un refugiado económico? Cuando una persona puede morir en su país por falta de condiciones, ¿tenemos capacidad ética y moral para distinguirle de aquel que le viene persiguiendo por razones políticas? ¿Cuál es el rasero ético y político? Cierro la nota a pie de página y se lo llevan ustedes para casa este debate, que yo ya no lo tengo resuelto, o sea que tampoco, en fin. Bien, pues si Schengen abordaba las políticas de control de frontera desde el punto de vista de la movilidad de personas por razones de inmigración laboral, los países de la Comunidad Económica Europea firman los denominados Acuerdos de Dublín. Los Acuerdos de Dublín, que configuran, que también lo irán a hablar en cuanto se aproximen un poco a la temática de asilo, que articulan el denominado Sistema de Dublín. ¿Qué es Dublín? ¿Qué son los Acuerdos de Dublín? Los Acuerdos de Dublín establecen a quien Dios la dé, San Pedro se la bendiga.
en la praxis es el país de frontera exterior, país seguro firmante de Dublín, que reciba un solicitante de asilo, ese será el competente para conocer de la solicitud de asilo, para darle la condición de refugiado y todas las posteriores vicisitudes o evoluciones de su condición como refugiado. Es una entelequia. ¿Por qué? Porque cuando se firma Dublín, que era la Europa inmediatamente posterior a la caída del muro, era una Europa, no te digo estable, sí estabilizada, no había las previsiones del mare magnum de esta sociedad líquida que dice Sigmund Bauman, ¿no? de la sociedad líquida, que todo fluye, los paradigmas políticos, económicos, sociales, personales, laborales, profesionales, cambian día a día y estamos todos en la incertidumbre, buscando agarraderos, por nota a pie de página, los falsos agarraderos que da la extrema derecha, identidad, nación, patria, grupo, el nosotros frente al ellos, cierro la nota a pie de página, pues Dublín lo que hace es, si usted es frontera exterior y a través de usted toca un solicitante de asilo, usted conocerá de todo lo que tenga que ver. Claro, ¿cuál es la consecuencia de Dublín? Una disfunción, porque los países que somos frontera exterior y especialmente aquellos países que somos frontera exterior sensible, España, Italia, Grecia, Malta, Chipre, los 5 mediterráneos fundamentalmente, y luego en menor medida, en mucha menor medida, Letonia, Lituania, Polonia, Croacia, que serían el frente del este, con muchísima menor importancia, están castigados geopolíticamente hablando, porque nosotros tenemos una mayor presión que el resto de los países de los 27 no reciben. Y nosotros tenemos que asumir esa competencia necesariamente. Esto origina muchas otras disfunciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás, yo soy abogado del turno de oficio en Madrid, en el turno especial de asilo en el aeropuerto de Barajas, y claro, a ti te llega un señor que te hace un Dakar-Madrid, Madrid-París, pidiendo asilo. Vienen de la CaixaBank, saben ustedes que hay una guerra civil larvada, y bueno, y este señor pide asilo en Madrid, y resulta que este señor ha entrado en Dublín al revés. Este señor va a París, pero tiene familiares aquí, en Murcia, por ejemplo. Entonces hace un Dakar-París, París-Madrid, se va a Murcia y en Murcia pide asilo. No puede pedir asilo. No puede pedir asilo en España porque el primer país que ha pisado es Francia. Y dice, es que mi familia está en Murcia y yo mis arraigos familiares, no, a mí me da igual. Pues, de acuerdo con los convenios de Dublín, el primer país seguro que usted ha pisado es Francia y le devolvemos a Francia. O sea, se le echa para que las autoridades francesas conozcan de su solicitud de asilo. Al revés también. Un colombiano que hace un Bogotá-Ámsterdam, Ámsterdam-Madrid, que tiene aquí a toda su familia y tal y cual, que pide asilo, casos reales les estoy contando. Este señor, cuando la policía le dice, ¿usted dónde ha entrado en Dublín? He entrado, no, yo hice un Bogotá-Ámsterdam. Ahora mismo para Países Bajos usted no puede pedir asilo aquí, porque el primer país, estos los que vienen en avión, pero la mayoría, como ustedes muy bien saben, aquí en las Islas Canarias no vienen en avión, vienen en embarcaciones irregulares, en rutas irregulares, arriesgando la vida, como ustedes muy bien saben. Bien, por lo tanto tenemos dos aproximaciones y luego ya ha habido varias agendas. La agenda de Ámsterdam, bueno, los tratados de Ámsterdam que incorporan la gestión de la política de fronteras, que nos va a llevar a Tampere en el año 99, y Tampere en el año 99 ya nos plantea las bases de lo que puede ser una política migratoria sin hablar como tal, ¿no? En este escenario se van haciendo cosas. Es curioso porque el modelo de inmigración, de la no política de inmigración de la Unión Europea, es un modelo de inmigración vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros los sindicatos hemos pedido siempre a la Unión Europea que estableciera una construcción horizontal del modelo migratorio. ¿Qué quiero decir con esto? Coño, pónganme ustedes una directiva de derechos de los extranjeros en la Unión. Luego una directiva de derechos de los trabajadores extranjeros en la Unión. Luego una directiva de derechos de los familiares. Construyamos un edificio estable con carácter horizontal para tener un estatuto jurídico del extranjero común en la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea, por aquello del divide y vencerás, lo que ha decidido es segmentar. Y lo que está haciendo es una construcción vertical de la inmigración. Directiva sobre trabajadores de temporada. Directiva sobre trabajadores de alta cualificación. Directiva sobre trabajadores de larga duración. Directiva sobre investigadores. Directiva sobre estudiantes. Directiva sobre reagrupación familiar. De forma que cada uno, en función de aquello que entendemos que nos sirve para que venga a hacer,
va a tener un estatuto jurídico diferenciado con unas condiciones mejores, unas condiciones peores. Esto se llama capitalismo, amigos. Esto es estrictamente la segmentación de un mercado de trabajo, forzando al trabajador o trabajadora a inscribirse en la cajita de la mercería de los botones que le correspondan, ¿no? Entonces, dificulta mucho la praxis sindical. En esto ya me voy a saltar muchos pasos para no aburrirles. Soy consciente que es viernes, que es la última sesión de esto, soy la guinda del pastel, pero no quiero con esto atorrarles y marchitarles, ¿no? Más de lo debido. Llegamos a la agenda, hay una agenda, la Unión Europea se caracteriza por desarrollar agendas, planes, agendas, ¿no? Y en el año 2012, la agenda de inmigración y asilo, ya había dos directivas, habilita un plan común sobre, se ha avanzado mucho más, se ha avanzado más en políticas de asilo. ¿Por qué se avanza más en políticas de asilo? Porque a diferencia de la inmigración, esto es muy importante también que lo sepan, a diferencia de la pata de la inmigración, la pata del asilo sí tiene un marco jurídico internacional obligatorio mundial vinculante y común, que es la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado y la condición del asilo. Convención de Ginebra de 1951. La Convención de Ginebra de 1951 establece un estándar jurídico internacional común para el asilo político. Aquella persona que tenga riesgo cierto de persecución por razones políticas, religiosas, étnicas o nacionales, la Convención de Ginebra solamente cubre estas 4 persecuciones. No cubre, por ejemplo, la persecución por razón de género y no cubre la persecución por razón de orientación sexual, que sin embargo la ley española sí que cubre. Pero la Ginebra, en el año 51, olvídense ustedes del LGTBQ+, y olvídense ustedes de las mujeres que las pegan en casa. Eso no tiene nada que ver con el asilo. Yo, por ejemplo, me acuerdo en su momento, en el año 97, que yo asistí a un grupo de 15 mujeres afganas que venían huyendo del régimen talibán, que el hecho de ser mujer, ahora mismo igual, el hecho de ser mujer en Afganistán ya es motivo de asilo. O sea, personas a las que se les veta el acceso a la educación, personas a las que se les veta el acceso a la sanidad si no van acompañadas de un hombre, personas a las que se les veta, como en la España franquista, el derecho al tráfico y operar el tráfico jurídico sin autorización del maromo de turno, pues evidentemente son sujetas de protección internacional prioritaria, ¿no? Eso no lo reconoce Ginebra en el año 51. Pero le voy a decir una cosa muy divertida, muy curiosa, que la gente no sabe. La Convención de Asilo del año 51 solo tenía vigencia en Europa. ¿Por qué? Porque se da en el marco de la Guerra Fría y en el marco de venga usted y salte el muro de Berlín. La Convención de Ginebra del 51 es elemento de propaganda de los países occidentales capitalistas frente al logro comunista, fomentando el salto del muro. Y por lo tanto no había protección internacional por asilo nada más que en Europa. No es sino hasta el Protocolo de Nueva York de 1967 cuando se hace la protección de asilo global. Pero, y esto es muy llamativo también, hay muchos países que no han firmado el Protocolo de Nueva York y que solamente dan asilo a los ciudadanos europeos. Turquía. Cuando se produce la catástrofe del año 2015, Turquía tiene a día de hoy 6 millones de sirios viviendo en Turquía. Ni uno solo de los 6 millones de sirios tiene estatuto de refugiado. Tiene un estatuto que le da el señor Erdogan que se llaman invitados extranjeros. ¿Por qué? Porque Turquía no ha firmado el Protocolo de Nueva York del 67 y los sirios no son europeos, por lo tanto nunca podrán tener la protección internacional. Es importante porque el estatuto de invitado, el señor Erdogan mañana se levanta enfadado o con ardor de estómago y dice: estos señores fuera de aquí porque no les quiero más. Y se van. Mientras que si tú eres estatuto de refugiado, de acuerdo con la Convención de Ginebra del 51, hay un estatuto que nadie te puede quitar, que es un estatuto internacionalmente reconocido que te permite viajar, tener un pasaporte que se llama salvoconducto, es decir, te permite una titularidad de unos derechos que los sirios no tienen. Sin embargo, los ucranianos sí que lo tienen, a día de hoy, porque son europeos. Entonces, Turquía sí que da el estatuto de refugiados a los ucranianos, pero no se lo da nunca se lo ha dado a los sirios, lo cual son estas disfunciones del sistema internacional de protección internacional. Pues bien,
La agenda de la Unión del año 2012 plantea avanzar en lo que se llama el SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo. Esto lo van a ver, si se les apetece meterse en estas cosas, estas siglas siempre funcionamos con siglas, ¿no? El European Common Asylum System, el ECAS o el SECA, Sistema Europeo Común de Asilo. ¿Qué es donde más se ha avanzado? ¿Por qué digo que se ha avanzado más? Porque los 27 países miembros de la Unión han firmado Ginebra. Son parte de la Convención Internacional de Protección del Refugiado del 51. Por lo tanto, es más fácil avanzar en algo que ya tenemos todos asumido y que todos hemos firmado. ¿Se avanza en esto? No. Se aprueban 2 directivas, una de lo que se llama cualificación y otra de acogida de solicitantes de protección internacional. Año 2012. Las directivas tenían 2 años para ser lo que se llama los periodos de transposición. Estalla la guerra civil en Siria, una guerra civil de la que podíamos hablar mucho también, sobre quién participa, quién fomenta, quién respalda, quién arma a los contendientes, y luego las consecuencias que siempre son los ciudadanos de a pie, ¿no? Como estamos viendo lamentablemente en Gaza con la agresión israelí a población civil, ¿no? La brutal guerra civil en Siria, con bandos que cambian, contendientes diversos, con frentes abiertos por razones étnicas, por razones religiosas, por razones políticas, ese marasmo que fue la guerra civil en Siria, origina la salida de casi el 25% de la población siria en una huida masiva. Esta huida, que parece que Europa somos el ombligo del mundo, la huida de la guerra de Siria empieza en el año 2010. ¿Y a dónde va esa diáspora siria? Esa diáspora siria va fundamentalmente a Jordania, algo va a Irak y sobre todo a Turquía. Y es cuando el año 2015, cuando los vasos turco, jordano e iraquí se desbordan, porque ya no aguantan más la presión de millones de sirios y sirias saliendo, es cuando se lanzan al Mediterráneo, como recordarán ustedes aquellas imágenes lamentables de la gente vendiendo balsas y chalecos salvavidas. Yo estuve en Esmirna, la bella ciudad de Esmirna, y donde se vendían los chalecos salvavidas en función de la calidad y del origen de la producción, se vendían por un precio o por otro. Los chalecos salvavidas más baratos valían 5, era la moneda turca, lira turca, hasta las 500 liras turcas que valían los chalecos buenos. O sea, hasta para eso tenías una diferencia de calidades y se vendían en todos los puestos. Era impresionante, en los puestos callejeros todo el mundo vendía chalecos salvavidas y lanchas hinchables. Y luego cruzabas a Grecia, Idomenia, estuve en Idomenia, en Lesbos, en el infierno de Lesbos, y estaban las playas llenas de las lanchas y los chalecos, era sobrecogedor. La salida masiva de gente que se produjo. La catástrofe, la mal llamada crisis de los refugiados, porque no fue una crisis ni fue de los refugiados. Los refugiados no tenían la culpa, ellos fueran las víctimas de ese proceso. Sin embargo, se nos vendió la crisis de los refugiados. No, la crisis es la suya. Instituciones de la Unión Europea que no son capaces de gestionar una catástrofe humanitaria trágica como esta y no son capaces de encajar, como somos sociedades democráticas, estados de derecho consolidados, que somos un oasis en todo el mundo mundial de respeto a los derechos humanos, a las libertades públicas y al Estado de Derecho, no fuimos capaces de proteger a personas que venían huyendo de una guerra brutal. Acuérdense ustedes el Estado Islámico quemando vivo a la gente, lanzando a los gays desde las terrazas de los edificios para matarlos. Es decir, de eso venía huyendo la gente y no fuimos capaces institucionalmente de dar una respuesta protectora a los millones de personas que huían de Siria. ¿Quién le dio la respuesta? Esto es muy importante porque esto fue el triunfo de la sociedad civil. Porque si algo nos sirvió la catástrofe de Siria es para demostrar que los miles de hombres, mujeres, jóvenes que salieron a las estaciones de tren en Alemania, en Zagreb, en las costas de Italia, en las costas de Grecia, que fueron a recoger y ayudar, el panadero famoso de Idomeni que hacía todos los días pan para repartir entre los refugiados que llegaban a las costas, fue la sociedad civil la que salvó la cara de la dignidad humana, dando la respuesta que las instituciones, y desde luego mucho menos los Estados miembros, recuerden ustedes Croacia y los países del este levantando fronteras, disparando a los refugiados, mientras que Grecia e Italia, pues geográficamente no les queda más remedio que acoger, más mal que bien, a todo lo que iba llegando, ¿no? Entonces es importante remarcar que la sociedad civil que respondió. ¿Cómo reacciona la Unión Europea ante la catástrofe de Siria?
con el famoso plan de reasentamiento y reubicación, que ya no se acordarán ustedes, pero aquello fue un paradigma de confusión, ¿no? El reasentamiento planteaba fíjense las cifras. Estábamos hablando de que Turquía tiene a día de hoy, todavía sigue teniendo casi 7 millones de refugiados, Jordania tiene casi 4, casi 5, y Jordania es un país muy chiquitito, Turquía es muy grande, pero Jordania tiene más del 25% de la población que vive en Jordania son refugiados, o bien palestinos o bien sirios. O sea, el problema cuando dicen, no, es que Europa tiene un problema de refugio, vaya usted a la mierda, con perdón. El problema de refugio tiene Jordania, tiene Irak, tiene Turquía, tienen países que realmente están sufriendo una presión de refugiados. Nosotros no tenemos, luego les daré cifras de refugiados en Europa. Nosotros, cada uno tiene los problemas que se quiere inventar, ¿no? Es decir, problemas de ricos muchas veces, ¿no? Nos inventamos la famosa figura del reasentamiento y la reubicación. ¿Qué es el reasentamiento? El reasentamiento es promover programas con los países de primera línea, fundamentalmente Jordania, pero masivamente Turquía, que es la que le damos 5.000 millones de euros todos los años, para que nos haga a nosotros el trabajo sucio de detener allí a los refugiados y que no vengan. Y luego, eso sí, cada X tiempo reasentamos a unos poquitos de los que tú tienes y nos los llevamos a Alemania, a los Países Bajos o a Francia. Reasentamiento. Y luego reubicación, que era aquellos países frontera exterior que estaban recibiendo sirios, para que no tuviesen que cargar con todo lo que estaban recibiendo, poderlos reubicar en otros países de la Unión, fundamentalmente Italia y Grecia. Pero fíjense la cifra. La cifra obligatoria, que jamás se cumplió, eran 120.000 personas. 120.000 personas cuando Turquía tiene 5 millones de refugiados sirios. O sea, la respuesta fue realmente vergonzosa. Además, el programa de reasentamiento y reubicación que plantea la Unión Europea, 120.000 personas en ese contexto, no se llegó ni a la mitad, no se llegó ni a 50 y tantos mil, se llegó a reasentar. Y además, esto estuvo muy bien, porque los malos, los sospechosos habituales, como digo yo, Polonia y Hungría, recurrieron ante el Tribunal Europeo de Justicia, al Tribunal Europeo de la Unión Europea, diciendo que esto era, que era radicalmente incompetente la Comisión para proponer un plan de acogida de refugiados, porque eso no es competencia de la Unión. Y el tribunal, esto es muy importante, nunca se sabe por dónde puede venir la buena noticia, el tribunal dijo, no, la Comisión tiene competencias para esto porque estamos hablando no de inmigración, sino de catástrofe humanitaria. Y entonces, como catástrofe humanitaria que es, sí tiene competencias la Unión y por lo tanto sí tiene razón. Y Hungría y Polonia, bueno, da igual porque nunca acogimos, no acogimos ni nosotros, ni Francia, ni Austria, y Hungría y Polonia por supuesto que no. ¿Quiénes son Hungría y Polonia? Hungría y Polonia son los famosos países del Grupo de Visegrado. El Grupo de Visegrado es Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Son 4 países que ya viene, fíjese, esto viene de tiempos del Imperio Austrohúngaro, que eran 4 países que tenían siempre una especie de intereses comunes. Y entonces ya incluso dentro del propio Imperio Austrohúngaro ellos ya funcionaban como cuchipandi, ¿no? Y ahora en la Unión Europea estos tíos se han puesto de acuerdo en que ellos no quieren ni oír hablar de inmigración. Y además articulan propuestas muy duras, ¿no? Una Europa blanca y cristiana, además te lo dicen así, una Europa blanca y cristiana. Y nosotros queremos defender los valores de Europa y no vamos a permitir que vengan musulmanes ni negros. Te lo dicen de una manera. Yo he ido muchas veces en el ámbito del comité trabajo en derechos humanos y Estado de Derecho, he hecho varias visitas, muchas, a Hungría y a Polonia, y es asombroso porque el telediario de las 3 de la tarde, o las 2 aquí, el principal telediario del día, por ejemplo, abre, la noticia del día es una violación en Murcia de un marroquí a una joven española. Esa es la noticia de apertura. Entonces tú estás allí y dices, mira, están abriendo el telediario de Hungría, el telediario nacional, y abre con la noticia de una violación de una joven por un marroquí en Níjar, en Almería o en Murcia. O sea, todo lo que pueda ser malo vinculado a la inmigración lo tiene una proyección brutal. ¿Qué ha conseguido? Que la población húngara y polaca tenga una percepción de la inmigración como una percepción catastrófica, negativa, peligrosa. Es terrible. Ahora parece que las tornas pueden cambiar. Ya saben ustedes que las elecciones en Polonia han permitido un gobierno liberal
y que con Donald Tusk a la cabeza, y que las previsiones también, ahora tenemos la semana que viene un congreso antifascista que ha auspiciado por la 1 de mayo en Valencia, y he preparado un artículo para la Gaceta Sindical. La próxima Gaceta Sindical va a ser sobre la democracia en riesgo, y hago un análisis, fíjese, lo tengo muy reciente porque lo he hecho esta semana, de los resultados electorales en Polonia, porque pueden marcar un punto de inflexión, este tremendo derrotismo que los demócratas tenemos por la extrema derecha, que viene rugiendo por las calles y ladrando por las esquinas, esta indefectibilidad de que la extrema derecha sigue creciendo y que nos va a comer espacios políticos y sobre todo sociales de libertades, igual no, En España los resultados de Vox fueron mucho peores de los previstos, en Polonia han perdido, tenemos la duda de las elecciones el próximo año del Parlamento del Bundesrat alemán, y sobre todo el termómetro de las elecciones europeas, porque lo digo en mi artículo, en las elecciones europeas muchas veces te permites el lujo de votar a alguien que no te importa una mierda. Votas a alguien porque, pues voy a votar a este, cómo mola este que dice un pirata, pues un pirata, un payaso, pues un payaso, Ruiz Mateo, pues también. Es decir, que lo hemos visto en España, lo hemos tenido así. Se ha votado, como es en Bruselas, que esto no pinta nada, que esto a mí no me afecta. ¿Cómo que no te afecta? ¿Cómo que no te afecta? Cada día más, pero la gente no sabe, pues voy a votar a este que me mola, como el color de ojos que tiene. No, pues puede haber gente que vote opciones, que sean muy peregrinas, y dentro de las opciones peregrinas estos fachas de mierda que están por toda Europa, ¿no? Entonces, incluso, ojo, que nos reímos, pero claro, están en el gobierno de Suecia, la dulce Suecia, paradigma del Estado social, la socialdemocracia sueca que nos daba capones con la barbilla, están en el gobierno de Finlandia, están en el gobierno de Hungría, están en el gobierno de Italia, está en el gobierno de muchas comunidades autónomas en España. Es decir, bromitas las justas, podemos frivolizar ahora que somos colegas y estamos a viernes, pero cuidadito que luego viene San Pedro con la rebaja. Avanzamos. En este escenario, en septiembre del año 2020 nos plantea, ahora sí que entro en materia, ya sí que sí, después yo no sé cómo voy de ahora. Como decía mi abuela, como te dejen hablar no te cuelgan. Bueno, todavía queda. Nos encontramos con ante el fracaso de la Agenda Europea de Migraciones del año 2012 y el programa de reasentamiento y reubicación que plantea la Comisión, sobre todo tras la catástrofe siria, la Comisión retranquea y nos plantea el famoso Pacto de Inmigración y Asilo del año 2020. ¿Vale? Antes del año 2020 hay un antecedente súper importante que la gente ha olvidado y que no se tiene en consideración suficiente, que es el Pacto Global de Inmigración de Naciones Unidas, que ha quedado lamentablemente en el olvido. El Pacto Global de Inmigración de Naciones Unidas se aprueba en Marrakech en diciembre del 2018. Es un documento de 23 objetivos básicos articulados en 46 ejes, pero 26 objetivos que son muy, muy de sentido común. O sea, no es una declaración de Naciones Unidas, tampoco es un ente revolucionario, ¿no? Y este Global Compact on Migration de Naciones Unidas establece 23 objetivos para intentar generar, a ver si me explico, lo mismo que tenemos en el ámbito del asilo, intentar generarlo en el ámbito de la inmigración. Esto es, un estándar jurídico internacional para los migrantes económicos. Que exista un mínimo común denominador, que establezca un estatuto común para el migrante que garantice que ningún país vulnere derechos, que ningún país se aproveche de la ventaja, que haya un estatuto jurídico básico común. Como tenemos para los refugiados, que es muy común y muy mínimo, tener algo igual sobre los migrantes de carácter económico. Este Global Compact on Migration, ya digo, establece cosas como que los inmigrantes tienen derechos humanos, un tremendo descubrimiento que se produce en el año 2018, posiblemente porque sean personas. Fíjense qué barbaridad, ¿eh? Es decir, darse cuenta en 2018 que los inmigrantes son personas y que son, por lo tanto, son susceptibles sujetos de derechos humanos, y que se deben establecer mecanismos muy sencillos, como garantizar que las remesas, es decir, los dineros que se envían de los países de trabajo a los países de origen tengan canales transparentes, baratos y efectivos. Ya saben ustedes que las empresas estas de MoneyGram, MoneyExpress, todas estas se quedan con un montón de dinero en los trasvases y hay muchas dificultades entre lo que se entrega y lo que finalmente llega. Pues hay cosas muy de sentido común, ¿no? Que hay que potenciar
la recuperación familiar, porque el trabajador es el trabajador, la trabajadora es la trabajadora, pero su articulación social es también, qué sorpresa, a través de su propia familia. Oh, es que estos tíos quieren tener de todo, quieren tener hasta familia, es que incluso la tienen ya, claro, es decir, hay un poema muy bonito también de Naguib Mahfouz que dice que el migrante no es una hoja en blanco cuando llega a nuestro país, ¿no? Ya tiene muchas cositas escritas en su vida, ¿no? Entonces, claro, pretender que la persona viene aquí, hola, ¿qué tal? Acabo de llegar como un tulipán, ¿no? Que lo pones en la maceta y te pones de nuevo. No, esta persona viene con mucho bagaje personal, cultural, familiar, profesional, laboral, para bien y para mal, ¿no? Digo para mal, porque muchos de ellos no saben lo que es un sindicato. En sus países de origen los sindicatos no existen, ¿no? Los sindicatos que existen son una banda de corruptos vinculados a un poder institucional más corrupto todavía. O en otros países el ser sindicalista es pena de muerte. Te van a matar en la calle un sicario o te va a matar el matón del empresario explotador. Es decir, claro, culturalmente también hay un bagaje. Como vean, mi intervención es bastante desvaída, siempre voy trayendo cosas de un lado a otro. Pero bueno, en fin, no es que no son ocurrencias, son reflexiones. Pero bueno, que al hilo de una cosa de otra, decía Tierno Galván que lo bueno de dejar cabos sueltos que siempre los puedes ir cogiendo después. Entonces, bueno, esto, por eso nunca traigo las cosas por escrito ni hago presentaciones. Esto es un truco porque si no, no hay Dios que me haga, en fin. Bien, decíamos, en este contexto, la Comisión Europea nos sorprende en septiembre del año 2020 con el Pacto de Inmigración y Asilo. ¿Y qué nos dice la Comisión? Dice, bueno, pues no va a decirlo así, evidentemente, dice, bueno, pues tras el fracaso de la Agenda de Migración y Asilo del año 2012, vamos a hacer un nuevo intento, ¿no? Es mentira. O sea, el titular sería, es mentira. ¿Por qué? Porque ni es un pacto, ni es de inmigración y asilo. Esto que están discutiendo ahora, que por fin el gobierno, la presidencia española del Consejo va a desbloquear el pacto, es mentira. O sea, decían los Burning, no te lo comas si no te dan pan, ¿no? Pues es que no nos dan ni pan para que no lo comamos, es que esto es mentira, ¿sabes? Entonces no puede ser. ¿Por qué no es un pacto? Pues fíjense, si no es un pacto, que supuestamente un pacto es algo acordado, que la gente presenta y dice, mirad el acuerdo que hemos llegado. Y desde septiembre del 2020 hasta ahora todavía no se ha visto nada. Fíjense ustedes el pacto, mentira podrida. Esto es una propuesta, es una hoja de ruta, son unos ejes de trabajo, pero no es un pacto. Y de luego no es de inmigración o asilo. Es sobre control de fronteras. No tiene nada que ver. Ahora les voy a dar datos. Como siempre, la Comisión tiene un departamento muy bueno de análisis y estadística. El análisis es muy bueno y el diagnóstico es fantástico, pero luego las conclusiones a las que se llegan no funcionan y no son buenas. Fíjense, datos. Los datos que aporta el pacto son datos del 2019, que es cuando hace el estudio estadístico. En la Unión Europea viven 21 millones de extranjeros con residencia legal. Fíjense que son el 4,7%. La Unión Europea somos 500 billones de habitantes, ¿no? De los cuales el 51% mujeres, un 49% hombres, como siempre, la mitad de la población de la Unión son mujeres y el otro resto somos hombres, pero viven 21 millones, que suponen el 4,7%. En España estamos en un 10, casi un 11%, ¿eh? Hay países que es mucho más. En Luxemburgo, que juega con truco, tiene trampa, en Luxemburgo el 52% de la población es extranjera. Pero bueno, en España estamos en un 11%, pero un 4,7% es poquísimo. Poquísimo. Tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, Hungría y Polonia tienen un 2 y un 3% de población extranjera, ¿eh? Bien, o sea, están articulando el problema de la inmigración cuando ellos mismos no tienen inmigración. Son unos sinvergüenzas directamente. O sea, no pueden, se inventan el problema para... Las sociedades con miedo siempre son mucho más manipulables y mucho mejor manejables. O sea, tú tienes el coco de la inmigración, que vienen los negros esto, que vienen los moros, Entonces la gente, hostia, pues sí que hay que firmar, venga, tal. Pues aquí hay que votar, pues yo te voto. Es así, siempre ha funcionado así. Pongan ustedes la inmigración o pongan ustedes los comunistas, que vienen los comunistas, ¿verdad? Que se comen a los niños, tal. Pues lo de siempre, ¿no? Lo que hemos visto toda la vida. Siempre ha sido así. Asilados, fíjense, 2.600.000 refugiados políticos en la Unión Europea. El 0,6% de la Unión son refugiados. Ya no les digo nada. O sea, realmente el problema de refugio lo tiene Tailandia, con los Boat People de Camboya, de Vietnam, que siguen viviendo allí. El problema de refugio los tienen los países centroafricanos, con los constantes desplazamientos de población por razones de persecución étnica, religiosa o guerras.
razones de problemas de asilo, se lo he dicho ya, los tiene Jordania, los tiene Irak. Razones de asilo, problemas de asilo los tienen los países del Próximo Oriente, con este permanente trasvase, Afganistán, Irak, Irán, Siria. Pero nosotros, la feliz Europa, que tiene un problema de asilo con 2.600.000 sobre una población de 500 millones. Pero qué patraña me estás diciendo. Es mentira, nos estamos inventando un problema que realmente no existe. Digo, el Pacto de Inmigración y Asilo hace un buen análisis estadístico de la situación en Europa. Parece que está justificando, oigan, no se asusten ustedes que estos son los datos, que no es verdad que haya un problema. Y luego llega a unas conclusiones que son muy buenas también. Dice, textualmente les voy a leer: ningún Estado debe asumir responsabilidades desproporcionadas en materia de inmigración. Les repito por si no lo han oído bien. Ningún Estado debe asumir responsabilidades desproporcionadas en materia de inmigración en la Unión Europea. Está hablando de nosotros, está hablando de Italia, está hablando de Grecia, está hablando de Malta, está hablando de Chipre. Todos deben contribuir a la solidaridad de forma constante. Debemos proyectar y fomentar una adecuada y segura gestión de las fronteras y los retornos. Ya se empieza a poner malo, ya no vamos hacia las fronteras. Necesitamos coordinar con los países de origen. Fíjense que son 7 ejes, y de los 7 ejes solo uno, son 7 ejes, y además, espérese porque tengo aquí, tenemos 7 ejes, de los cuales solo uno efectivamente habla sobre gestión ordenada de flujos migratorios de carácter laboral. Los demás todos hacen referencia a gestión de fronteras. La reforma de Eurodac es el sistema de identificación eurodactilar, lo que llamamos en términos coloquiales los abogados el tocar el piano, las 10 huellas decadactilares, que todo extranjero al tocar una frontera exterior tiene que ser fichado. El sistema de control exterior Schengen, la monitorización de fronteras exteriores, la detección de sistemas de naufragio y rescate en las aguas comunes. Básicamente, para que ustedes se queden con la idea, lo que habla el famoso reglamento de catástrofes, lo que se ha aprobado en la última reunión del Consejo de Ministros de Interior la semana pasada, que por fin, dice, España desbloquea, por fin era el último fleco que quedaba por avanzar, que es el reglamento de catástrofes humanitarias, que es cómo articulamos de una puñetera vez salvar a la gente en alta mar. Que tengamos que estar en el 2023 decidiendo todavía si se tienen o no se tienen competencias compartidas para salvar a gente en alta mar. Joder, por los clavos de Cristo, y eso que soy ateo, es que no puede ser. Claro, que estamos hablando de cómo se articula de una potencia económica menos política como es la Unión Europea. ¿Quién tiene que articular la respuesta inmediata para salvar gente que sale de Libia o de Túnez o de Mauritania o de Senegal? Por favor, ¿cómo es que hemos llegado hasta el mes de octubre para tener una respuesta a lo que supuestamente se ha desbloqueado? Decía, ¿qué nos dice? Es muy importante, fíjense ustedes, que el documento es un tocho, son 29 páginas, es un tochazo típico de la Unión, 29 páginas, y ya les digo, con los ejes que les comento, no hace ni una sola mención al paquete global sobre inmigración y asilo de Naciones Unidas. Es muy significativo. O sea que la Unión Europea, fíjense que de los 27 países miembros de la Unión, 16 firmaron, y la propia Unión Europea, a través de la alta representación para política exterior de la Unión, firmó el Global Compact. Este es el Global Compact de Naciones Unidas, otro tocho. Son también otras 30 y tantas páginas. El Global Compact fue firmado mayoritariamente por la Unión Europea y por países miembros. No firmaron los sospechosos habituales, claro. Hungría, Polonia y muchos del este, que esto como que no les va. Pero que el Pacto de Inmigración y Asilo no haga una sola mención al Global Compact, al Pacto de Naciones Unidas, es muy significativo. La Unión Europea toma una opción de no creer en la vía multilateral de gestión de las migraciones. Oiga usted, nosotros no podemos articular una política migratoria mirándonos el puto ombligo. O sea, nosotros no podemos articular una política migratoria solo mirando lo que la Unión Europea quiere o necesita. Nosotros tenemos que articular una política migratoria viendo qué ocurre en los países de origen. Nosotros no nos podemos quedar en la miopía ciega de ver que vienen sin saber por qué vienen, coño. ¿Qué está ocurriendo en los países de origen?
Tendremos que intervenir en los países de origen, tendremos que promover mejores condiciones de vida en los países de origen, tendremos que promover cambios políticos en los países de origen, regímenes democráticos respetuosos con los derechos humanos, tendremos que articular una política exterior de la Unión en esa línea. Yo no puedo articular una política de inmigración solo viendo mi mercado de trabajo, que ni siquiera la Unión Europea lo mira, porque no hemos llegado a eso. O sea, nosotros no podemos hacer, yo no puedo mirar desde aquí, yo tengo que mirar allí, y tengo que mirar a los países de origen, pero también tengo que mirar a los países de tránsito. Esto es un juego multilateral, que es la gran respuesta, la multilateralidad. ¿Qué es lo que propone Naciones Unidas? Oiga, mire usted, vamos a hacer un pacto mundial de cómo se articula esto. Porque claro, ¿cómo voy a hablar yo de cómo voy a articular una política de inmigración sin contar con España, sin contar con Marruecos? ¿Cómo voy a hacer yo una política de inmigración sin hablar con Senegal? Que es donde me están saliendo, Mauritania. Pero para saber quién me está saliendo de Mauritania tendré que hablar con Costa de Marfil, o con Congo, o con República Centroafricana, o con Libia, o con Argelia, que es donde me están viniendo a través de Marruecos, de Senegal y de Mauritania, para saber por qué vienen. Y saber que en tiempo real, como nos va a pasar con la guerra de agresión israelí en Gaza, esto se va a traducir en flujos migratorios en el espacio de 2-3 meses. Y si no, ya se acordarán. ¿Te acuerdas aquel tío que vino el viernes, aquel allí que nos dio la lata? Hostia, es verdad, tenía razón lo que dijo, ¿eh? Fíjate cómo están viniendo ahora los palestinos como desquiciados. Ya se acordarán ustedes de mí para bien, espero. Pues tenía razón este tío. Es que estas cosas son así, es que vivimos en una sociedad globalizada, con vasos que se comunican inmediatamente. Entonces, yo no puedo articular una política de inmigración solo viendo mi propio ombligo. Y eso es lo que hace la Unión Europea con su Pacto Europeo de Migraciones. Un pacto en la nada. Concluyo. Bueno, tengo que terminar con Ucrania, que imagino que querrán también saber cómo. Y bueno, con la finalización de lo que se ha firmado. Le decía, 28 puntos tiene el Pacto de Inmigración y Asilo, solo 2 puntos de lo que se podría llamar, de los 28, 2 puntos de lo que se podría llamar una política de inmigración real. Una, que es la estabilidad. Hoy mismo han presentado en Bruselas, que es lo que estaba viendo antes de venir, el nuevo paquete de gestión de talento y cualificaciones. Porque claro, la Unión Europea quiere competir con Estados Unidos, con Canadá, con China, con India, en la atracción, lo que se denomina la atracción del talento, trabajadores de cuello blanco, alta computación, big data, física cuántica, estas cosas que están ahora de moda, y que la Unión Europea no es atractiva, porque prefieren irse a Estados Unidos, incluso la India, porque las condiciones son mejores y tal y cual. Entonces, ¿qué hace la Unión Europea? Acaba de presentar un nuevo paquete de atracción del talento y las cualificaciones, Skills and Talent Package. Eso es lo único que habla en el pacto, pero no me habla de la necesidad de población extranjera para determinados sectores, si es que existe. Yo quiero saber, primero, si tenemos necesidad o no. Analicemos el mercado de trabajo. Y luego, si tenemos necesidad, que parece que sí, no mucho en España, pero sí en otros países de la Unión, vamos a establecer mecanismos para que esta gente llegue con su visado debajo del brazo, con su contrato debajo del brazo, y llegue y se inserte laboralmente con normalidad, con seguridad y con eficacia. Eso no existe. Y no se apuesta por eso. Y seguimos dando palos de ciego. Por lo tanto, es mentira cuando se habla de que la Unión Europea tiene una política de inmigración, porque es imposible. Fíjense lo poco que se ha avanzado, y tenemos a Hungría y Polonia el otro día pegando patadas a la mesa diciendo que ellos no van a aceptar ni siquiera el reglamento de protección en circunstancias humanitarias de catástrofe humanitaria. Es muy difícil gestionar esto así, y mientras tanto pues estamos viendo lo que está produciendo: sufrimiento, muertes, y luego una deriva tremenda, y es cuando se firma, y llego ya al penúltimo paso y luego hablaré de Ucrania, pero es muy importante lo que puede llegar a significar la gestión de la catástrofe ucraniana. Cuando la semana pasada, se nos dice, hace 10 días, se nos dice que gracias a la labor del señor Marlaska se ha conseguido cerrar el último fleco del denominado reglamento de catástrofes. Si ustedes se leen la letra pequeña, que es lo que hay que hacer, resulta que el reglamento de catástrofes significa que ante llegada masiva, habrá que también definir lo que es masiva, de población en necesidad de protección internacional, se va a permitir su retención en frontera, pero no nos dicen ni dónde en las fronteras, ni cómo en las fronteras, ni por quién en las fronteras.
Esto tiene muchos elementos, ¿eh? O sea, si yo vengo a pedir protección internacional porque se están matando y están degollando a la gente de mi país, porque usted de momento me deja en la frontera y me tiene un tiempo que se ha ampliado en unas condiciones que no están definidas y custodiado ¿por quién? ¿Por policía? ¿Por Frontex? ¿Por Agencia Europea de Fronteras? ¿Esto qué es? ¿Estamos cumpliendo lo que plantea el último reglamento de catástrofes? Es reducir los umbrales de protección de la Convención de Ginebra del 51. Es reducir el cumplimiento de la Convención Internacional, reducir los estándares internacionales de protección de asilo. Y eso lo está diciendo la Unión Europea. Y eso lo está diciendo el señor Marlaska, diciendo es un gran triunfo que hemos cerrado el último fleco que nos quedaba para poder ya impulsar el global del pacto. El parto de los montes es un ratón. O sea, yo sé que mi gran maestro Javier de Lucas, que le veré la semana que viene en Valencia, plantea que el optimismo debe ser un imperativo categórico, ¿no? Tenemos la obligación moral de ser optimistas, porque claro, pues, es que es lo que nos queda, pero es verdad que a veces, te resulta difícil, ¿no? Quizá porque estemos a viernes también, igual les hubiese hablado a ustedes el lunes, estaba un poco más fresco, pero esto es lo que hay. ¿Qué ocurre con Ucrania? Y ya con esto sí que ya prometo que me callo. ¿Qué ocurre con Ucrania? Porque Ucrania es muy importante desde el punto de vista de las migraciones, ¿no? 22 de febrero del 2022, invasión rusa de Ucrania. El 3 de marzo del 2022, la Comisión Europea hace una propuesta al Consejo para poner en aplicación la directiva 2001/55 de protección temporal. Nota a pie de página. La directiva 2001/55 es una directiva de protección temporal que nunca se había aplicado, nunca, que estaba ahí porque es políticamente súper útil. ¿Por qué es útil? Porque, como su propio nombre dice, directiva de protección temporal de personas desplazadas. ¿Por qué es útil? Porque si yo entiendo, Unión Europea, que si hay un acontecimiento que genera un desplazamiento masivo de personas a mis fronteras exteriores, joder, si yo a esta gente le doy el estatuto de refugiado, les reconozco un estatus, les reconozco que tienen derecho a quedarse, les reconozco que tienen derecho a trabajar, les reconozco que tienen derecho a reagrupar a sus familias, porque el estatuto, lo que les decía antes, el estatuto de refugiado me da unos derechos, me da un estatuto, me da una mochila que me protege internacionalmente. Coño, pero si yo me invento una directiva, esta, la 55/2001, en la cual protejo temporalmente a aquellos que vienen, y los protejo temporales ¿cómo? Como me da la gana. Y cuando se van, cuando a mí me da la gana. ¿Cuándo? Pues cuando yo decido que se ha acabado la persecución y les echo. Hostia, esto es un comodín del público. Y eso es la directiva 2001/55. Directiva de protección temporal. La directiva de protección temporal establece que se puede dar protección a personas desplazadas por razones humanitarias, de guerra o catástrofes naturales, por espacio de 6 meses, renovables otros 6 meses, y al cabo del año solo renovables por otro año con renovaciones sucesivas de 6 meses. Por lo tanto, en febrero del 2024 veremos qué se hace, porque se acabó aplicando la directiva. No puede tenerse a los ucranianos en Europa más allá del 4 de marzo del 2024, que se acaba el plazo, es un plazo de caducidad perentorio, pero eso es lo que es la directiva y se tendrán que ir. Sin embargo, vamos a lo bueno. 22 de febrero del 22, guerra rusa en Ucrania. 3 de marzo del 22, la Comisión se reúne de urgencia y hace una propuesta al Consejo. Y la propuesta que hace la Comisión al Consejo es la siguiente. Señores del Consejo, protejamos a todos aquellos que salen de Ucrania, otorguemos la protección temporal que establece la Directiva de Protección Temporal y permitámosles a todos elegir el país donde quieren ir. Subidón, esto no había pasado en la vida. O sea, rompe el sistema de Dublín. Porque claro, pueden ir a España, pueden ir a Francia, pueden ir a Alemania, no necesariamente, claro, si no se hubiesen quedado todos en Polonia, claro, por la lógica de Dublín, la lógica diabólica de Dublín, es que o Lituania, el primer país que pisan es donde se tienen que quedar. Claro, Polonia, le vas a decir a Polonia que se quede con los 5 millones de ucranianos que están corriendo. Entonces, claro, pero ahí sí que funcionamos bien.
primero rompe Dublín y además establece una protección, es decir, el acuerdo, en lo que propone la Comisión es proteger a todo el que salga de Ucrania y se le permita establecerse en el país de su elección. Propuesta de la Comisión del 3 de marzo. Decisión del Consejo de 4 de marzo. Se otorgará la protección temporal reconocida a todos los ucranianos que huyan de Ucrania. ¿Qué se nos ha perdido ahí? Yo no lo sabía, porque como lamentablemente uno no sabe de todo, yo no soy tertuliano, entonces no sé de todo. Claro, yo no sabía que Kiev, por ejemplo, es un centro universitario brutal para el Extremo Oriente y para Latinoamérica. Y había muchísimo colombiano, ecuatoriano, incluso argentinos, había mucho vietnamita, había mucho marroquí estudiando en Kiev, que tiene una universidad con mucho prestigio, mucha calidad técnica, y había mucho movimiento de universitarios. Había mucho congoleño también, negros, digo porque no sé si se acordarán las imágenes brutales de la policía en Polonia echando a los negros congoleños, en este caso, de los trenes, porque no. Entonces, claro, entonces lo que hace el acuerdo del Consejo es otorga esa protección temporal inmediata, automática a todos los ucranianos y ucranianas y déjese a decisión de cada Estado miembro si se extiende esa protección a toda persona que huya de Ucrania. Entonces España sí, España automáticamente dijo no, nosotros vamos a... Claro, estamos en el quinto coño, hasta que lleguen, pues que vengan si quieren, ¿no? Es decir, es muy fácil y barato quedar bien, también de verdad, ¿no? Se lo digan a Polonia, que estaban los primeros. Pero nosotros que estamos aquí en la esquina, pues hasta que lleguen aquí me da la risa. Pero España, es verdad que España, ya fuera de bromas, España hace lo que tiene que hacer, ¿no? Dice, no, yo voy a dar protección a todo el que salga huyendo de Ucrania. Es verdad que luego es un poquito mentirijilla, porque a los ucranianos automáticamente se les habilitan unos centros de acogida y de tal, y a los demás se les pone la cola de las oficinas de asilo, junto con los congoleños, los mauritanos, tal, pero si yo vengo de Ucrania, pero usted no es ucraniano. Ya, pero España ha decidido que a mí me da protección, sí, la vamos a dar, pero póngase la cola. Mientras que los otros programas de acogida, bolsas de empleo, dicen, hostia, yo he visto colombianos que venían de allí y dicen, oiga, que yo vengo de Ucrania, pues usted se pone la cola. Y la bolsa de empleo y la dotación mensual, todo esto que se habilitó para los ucranianos, todas las banderas y tal, no, esto es para ellos, para usted no. Y con todo esto, España lo ha hecho bien. Imagínense el resto, que ha habido gente que ha salido de allí. De hecho, ya saben ustedes que un ciudadano marroquí se suicidó en una casa de acogida en Alicante porque había huido de Ucrania y el pobre estaba en un bucle burocrático que se desesperó y se colgó. Entonces, la historia también se hace con experiencias personales, ¿eh? Entonces sí, que además generó mucha alarma, que luego se soterró y igual no han oído ni hablar de esta situación. Pues eso es lo que yo decía. Bueno, sin embargo, ahora vamos a lo positivo, para que no se me vayan ustedes como al sabor de boca. Esta es la Unión Europea que todos queremos. Esta es la Unión Europea que todos queremos, que se produce una catástrofe humanitaria e inmediatamente en una semana hay una respuesta institucional con un marco jurídico de protección y una respuesta política articulada y común. ¡Ole! Eso es lo que se tiene que hacer, lo que entendemos los ingenuos optimistas como yo, que supuestamente va a pasar cuando se vuelva a producir una catástrofe humanitaria. Que no puede haber vuelta atrás. Que si ustedes han marcado un punto de inflexión protegiendo a los blancos de ojos azules rubitos que nos vienen de Ucrania, no nos pueden decir que cuando vengan los señores más morenitos con los ojos castaños y el pelo rizado, que a estos no se les aplica la misma protección si se da una circunstancia catastrófica de riesgo en su país. Esto no lo digo yo, que no soy nadie, lo dicen muchos actores, no, lo que debe marcar la aplicación de la Directiva de Protección Temporal es un punto de inflexión, al menos en lo que es política de asilo, no en inmigración, pero sí en política de asilo. Es decir, que debe marcar, el resumen ¿cuál sería? No puede haber un doble estándar de protección en función del origen nacional o del color de piel de la persona que huye. Es verdad que si ustedes han oído al ministro de Interior polaco, o sobre todo brutal, el ministro de Interior griego, que dijo, estos sí que son verdaderos refugiados. El ministro de Interior griego o el ministro de Interior polaco que dijo, son refugiados porque son como nosotros, son europeos y son cristianos. No, estos son declaraciones de verdad, no me estoy inventando, no hace falta inventarse nada para horrorizar al público hablando de inmigración, es decir, que esto es así. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Cuál es la situación actual? Se prorrogó
la protección en marzo del 2023. En marzo del 2024 veremos qué se va a hacer con ellos. Es verdad que salieron muchos. Es verdad que el caso ucraniano era un caso bastante peculiar, porque Ucrania ya tenía Ucrania había firmado con la Unión Europea un convenio de supresión de visados. Ellos podían venir y entrar sin necesidad de visado. Ya, por ejemplo, España, que yo tampoco lo sabía porque nunca te había fijado, en España vivían 109.000 ucranianos antes de la guerra. O sea que ya había colonias muy articuladas en Alemania, en Polonia, por supuesto. Yo me acuerdo cuando uno de los primeros viajes que hice de observación de la situación de la inmigración a Polonia, en Polonia el gobierno no justificaba que ellos no, estoy hablando del año 2016, el gobierno polaco no justificaba que ellos no iban a aceptar ningún inmigrante ni ningún refugiado sirio porque ellos tenían 800.000 refugiados ucranianos. Año 2016, la justificación de las autoridades polacas es que ellos ya tenían 800.000 refugiados ucranianos y que por lo tanto no podían aceptar ningún refugiado sirio. No era verdad, eran inmigrantes ucranianos. De hecho, en Polonia hay un sindicato específico de ucranianos en Polonia. Año 2016, porque el sindicato Solidarność promovió un sindicalismo nacional diferenciado del polaco y promovió un sindicato de ucranianos en Polonia, cosa que desde el punto de vista sindical es una barbaridad, ¿no? Es decir, segmentar también la acción sindical en función del pasaporte del trabajador a la trabajadora daría para una ponencia lo que nuestros queridos compañeros y compañeras de Solidaridad en Polonia hacen, articulan y dicen, ¿no? Porque podrían quedarse ustedes estupefactos. Esa es la situación. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Pues en los últimos días que les está hablando, por ejemplo, cuando la catástrofe en Lampedusa de hace un par de semanas, que en un fin de semana llegaron a Lampedusa tiene 7.000 habitantes, parecido a lo del Hierro de aquí, un fin de semana llegaron 15.000 personas. ¿Se acuerdan ustedes que se desplazó von der Leyen, estuvo allí la Meloni? Bueno, coño, pues apliquen ustedes la directiva de protección temporal, denle a la gente que está llegando, sobre todo, y esto es importante porque luego nos regamos las vestiduras, que hijos de puta, van y votan a Fratelli d'Italia, votan opciones de extrema derecha, pero coño, si les estamos dejando solos, hostia. Si pequeñas comunidades en Italia o en Grecia están viendo que llegan muchísima población extranjera y que nadie institucionalmente les ayuda. Te viene un partido neofascista con discurso xenófobo, populista, diciendo estos a la puta calle, que se llevan tus impuestos, que tus hijos no tienen beca de comedor y estos se lo dan todos. Es verdad. Luego nos vienen los golpes de pecho, que es lo que dije yo el otro día. Es decir, claro, luego nos escandalizamos porque gane Meloni en Italia. Pero tiene que haber una respuesta institucional eficaz para que en el Hierro, en Lampedusa, en Ceuta, en Melilla, en Idomeni, en Lesbos, en Chipre, en Malta, esté institucionalmente en la Unión Europea, igual que está en la frontera polaca, igual que está en la frontera lituana. Tendremos que satisfacer a nuestros propios ciudadanos que vean que hay una propuesta política que funciona y que da respuesta a la necesidad de esas comunidades, porque si no estamos dando pasto a la extrema derecha, que a problemas complejos ofrece soluciones no solo falsas, pero sí sencillas, que es el pan de cada día del discurso de la extrema derecha. A cuestiones complejas, soluciones sencillas, falsas, pero soluciones sencillas. Que la gente le entra por los ojos y dice, claro, que les echen a todos. Pero si no se les puede echar, no se les puede echar porque no tenemos país al que echarles, porque no tienen documentación que acredite su nacionalidad, porque no hay convenios de repatriación, no se les puede echar. Sin embargo, el discurso del Abascal o del otro, o del mondongo o el otro tal, el Garriga, tal, que les echen a todos, pero si es que no se les puede echar. Ahora, que no se les dé la nacionalidad a los musulmanes que pidan la nacionalidad, pero ¿qué cojones estás diciendo? Perdón, ¿qué estás diciendo, no? ¿Qué barbaridad es esta? ¿Qué demagogia? Pero hay gente que le suena bien, porque en sus barrios no ha habido políticas de integración y porque los umbrales de renta que antes les permitían a ellos llegar a gratuidad en los libros de texto o a la beca de comedor o a las ayudas en materia de vivienda, como la pirámide de población, el umbral de renta ha bajado por la llegada de población en peores condiciones económicas que la tuya, tú ya no llegas, pero ves que al moro sí le dan. No, lo que no te das cuenta es que no te están habilitando el Estado social, que son los impuestos, que decía mi querido amigo Javier, que la democracia, la patria, de verdad, es una declaración de la renta. La patria es una declaración de la renta bien hecha y lealmente. Eso es la patria, no la bandera ni el, en fin. Es decir, claro, pero tú
Tienes unos umbrales de renta en los cuales se articula el acceso a los servicios públicos y servicios sociales en un estado del bienestar. Si la base de esa sociedad se amplía por abajo, porque hay gente con menor nivel de renta, pero no se dotan los servicios públicos, tú que disfrutabas de esos servicios públicos te quedas en ellos. ¿Y quién los lleva? El otro que está en peores condiciones que tú. Me lo está quitando el negro. Me lo está quitando el moro. No, te lo está quitando el Estado, que no habilita unos fondos públicos para servicios públicos y servicios sociales. Tonto. No tiene la culpa. Es decir, este discurso es muy jodido de explicar. Claro, esto lo vamos aquí, todos somos gente concienciada y gente que sabemos de qué va la música, aunque no sepamos la letra. Pero claro, tú esto cuéntalo en la cena Nochebuena, menudo rollo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque nos viene. Bueno, con esto he terminado, ya está viendo esta epístola. Muchas gracias.